Bueno, buenas tardes para todos. Hoy tenemos un invitado que es el profesor arquitecto Pedro Pablo Peláez. Él nos va a acompañar hoy dándonos la clase de Grecia. Camilo y Virginia no pueden asistir porque desde temprano están en una reunioncita y se embolataron, pero entonces los dejo con el profesor. Yo estoy acá pues también por si necesitan algo, y ahorita en el intermedio podemos averiguar, podemos hablar cositas del día de si van teniendo dudas, que ya nos vamos para Semana Santa y este hechizo se cierra. ¿Cierto que no tenemos clase martes ni jueves? No. Bueno, el jueves es festivo y el martes no estamos de acuerdo. Y ya el lunes siguiente comenzamos con el movimiento de los papeles y eso. ¿Ya todos tienen cita? ¿Sí? Listo. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una charla hoy un poco, creo que diferente a las que han hecho los otros profesores, que son unas charlas muy largas con internet. Yo creo que el internet aquí va a ser el final de la presentación hoy. Voy a tratar de ser muy conciso, no voy a hablar muchos elementos, digamos, extraños, seguramente a lo que todos ustedes conocen de Grecia. Voy a tratar es como de hacer un recorderis de lo que ha sido Grecia en la historia y un poco información, digamos que turística, si se quiere, de Atenas y de los alrededores que ustedes van a visitar. Hago la salvedad de que realmente yo conozco Grecia, pero la conocí hace ya un poco de tiempo, y de los sitios que van a ir, que es Paros, yo no estuve en Paros. Ahí hay una información pues, de Paros que voy a pasarla con imágenes, y ustedes pues ya me imagino que por cuenta de ustedes habrán investigado muchos de los sitios que van a conocer. Este pues es el cabezote que ustedes conocen del recorrido. Voy a hablar pues, específicamente de este sector del viaje. Van a embarcarse en Bari, a la costa del Adriático en Italia, y van a ir directamente a Patra, y ahí van a ir en transporte pues a Atenas. Van a permanecer en Atenas creo que 3 noches, y después van a hacer el descanso, digamos, de la mitad del recorrido en Paros. Son sitios pues muy paradisíacos, y creo que van a aprovechar mucho el descanso en ese receso que van a hacer aquí para después empezar a otro recorrido bastante largo. Bueno, mi nombre es Pedro Pablo Peláez, yo soy arquitecto de la Universidad Nacional, y estuve pues en Grecia hace mucho tiempo, después de una pasantía por allá estudiando planeación urbano regional en Polonia, tiempos atrás, para no decir mucho las fechas porque pues, me ponen mucho la edad y no es el caso. Esta es una imagen pues, de Atenas. Esto es más o menos lo que vamos a mirar hoy. Pues unas generalidades de Atenas, un poco sobre el marco histórico de la ciudad, los elementos fundamentales que vamos a hablar de arquitectura de esa ciudad, de la cultura helénica, y pues pasamos a unos elementos que son importantes desde el punto de vista de la arquitectura, que para los que estén interesados pues de pronto les sirve algunos comentarios alrededor de la Carta de Atenas y de los Juegos Olímpicos, que fue uno de los hitos, digamos, del desarrollo de la ciudad. Y ya después unos elementos de sitios importantes, agradables para visitar, Placa, que es ahí mismo en Atenas, que es como el barrio bohemio, la zona rosa, por decirlo así, de Atenas. Meteora, que la voy a mostrar, que afortunadamente no creo que vayan a ir allá, pero seguramente van a haber otras ocasiones que van a volver a Europa y seguramente van a tener la ocasión de conocer este sector, que es bastante interesante desde el punto de vista del escenario natural, digamos, de lo que son los monasterios. Las islas griegas, que como dije, vamos a mirar ahí unas imágenes de Paros. No conozco a Paros, pero sí conozco a Santorini, a Naxos, a Míconos, a Tira y a otros
sitios que son muy, digamos, es una repetición de imágenes en todas esas islas del Egeo. Y después un poco de gastronomía que ya, digamos, trascendió las fronteras. En esa época pues uno no podía comer griego si no estaba en Grecia, y en algunas zonas de Europa pues que había restaurantes, ya restaurantes griegos hay en todas partes del mundo, uso se consigue en todas partes del mundo. Aquí comemos musaca, a pesar de que no la llamemos musaca, sino lasaña, con otro tipo de nombres pues, pero ya estas comidas ya son muy comunes en todo el mundo, ¿no? Esta imagen la traigo para hablar un poco de la cultura griega. Es en Priene. Esto no es propiamente en la península de Grecia, sino que es en Turquía. Obviamente el imperio llegaba hasta Turquía en su época, y esta es, digamos, una imagen de una ciudad griega de la época, digamos, dorada de los griegos, donde se trabajó mucho en la estructura de la ciudad y se hizo un trazado endamero muy racional de manzanas cuadradas, donde estaba en el centro lo que era el ágora, donde estaba la Acrópolis, estaban rodeados de murallas, tenían unas relaciones con mercados y otra serie de gimnasios y equipamientos que hemos heredado a través de la historia de los griegos. Los dos elementos fundamentales de la estructura, pues, o los elementos fundamentales de la estructura, está el ágora, que ustedes saben que el concepto de lo público empezó en Grecia, donde las ciudades-estado construyeron un espacio para discutir sobre lo público, lo que les interesaba a todos los ciudadanos, para discutir sobre la política de la ciudad. Y entonces, para discutir sobre la política de la ciudad, para volverse ciudadanos, construyeron lo que se denominó el ágora, que estaba generalmente configurado por estoas, que son unos cobertizos acolumnados donde se desarrollaba muchas veces la discusión sobre la ciudad, se desarrollaban los mercados también, y era, pues, digamos, la vida política de la ciudad. Estaba la Acrópolis, que tenía ya que ver con las deidades, con los dioses, con toda la parte religiosa del pueblo, y otros elementos tradicionales de termas y baños, etcétera, que se fueron después desarrollados con mayor énfasis en Roma. Lo que me parece importante aquí es, bueno, estaba el teatro también como un elemento importante, donde se daban las comedias y las tragedias, que fueron, pues, digamos, elementos importantes de la literatura de la época. Lo que me parece importante de aquí es el trazado, que nosotros lo heredamos posteriormente de los romanos a partir y después de los españoles a partir de las leyes de Indias, que interpretaron en los trazos de los castros romanos, de los asentamientos de los ejércitos en sus colonizaciones del Imperio Romano. Se constituían alrededor de dos ejes fundamentales: el cardo de norte a sur y el de cumanos de este a oeste, y en el cruce se empezó a configurar lo que en el Imperio Romano era el foro, reemplazando el ágora, donde ya no era, pues, una discusión sobre lo público, porque Roma era un imperio, no una ciudad-estado como los griegos. O sea, donde se nace la democracia es acá, y ya los romanos tienen otro discurso, otra manera, pues, de entender las relaciones entre el pueblo y la sociedad. Pero el trazado de Damero, y después las transformaciones en los ejes fundamentales que mencioné, el cambio de los romanos en sentido norte, sur, este, oeste, y el centro de la ciudad, pues después los españoles lo reinterpretan con la Plaza Mayor y todos los elementos que heredamos de esa cultura. Bueno, Atenas está localizada, pues, acá se ve en el mapa. Ustedes van a entrar a Atenas por el puerto, van después a recorrer esta parte de las islas aquí, Paros es por aquí. Hay otra serie de sitios importantes aquí, ahí está, pues, ustedes van leyendo. Yo no voy a leerles lo que sale en los textos, pues voy a comentar algunos de ellos, pero ustedes, pues, van leyendo el asunto de donde sale, pues, el nombre de Atenas, de la diosa Atenea, etcétera, y algunos elementos de la geografía del lugar que están aquí abajo. Ahí está el nombre de Atenas, de donde sale, con algunas
digamos, interpretaciones de lo que es el nombre de la ciudad. No está claro realmente, como dice allí, si viene de ese griego antiguo de la diosa o tiene otra raíz. La configuración de la geografía, pues aquí hay un dibujo computarizado, realmente es una llanura, es una zona plana con una cantidad de pequeños montículos donde se desarrolla la Acrópolis y otra serie de escenarios de la vida de los griegos en una época que tuvo su florecimiento en la época de Pericles. Aquí está pues una fotografía de hoy en día. En el centro de la ciudad está lo que es la Plaza Sintagma, que es el centro de la ciudad propiamente. Allí hay una parada de cambio de guardia que todo el mundo que va a Atenas pues, hace la espera del cambio de guardia, que es bastante digamos, novedosa en términos de los zapatos que utilizan esos tipos con unas borlas rojas y toda la indumentaria, digamos, de la época, que son los que custodian el palacio del gobierno. La zona, vamos a mirar más adelante ya las explicaciones, pero como ven es una ciudad bastante grande, es una ciudad que tiene una población, entiendo hoy en día, de alrededor de los 6-7 millones de habitantes, si no es más en este momento, y tiene unas características de clima que les va a tocar aguantar seguramente con bastante, a pesar de que es seco, tiene una humedad, una temperatura bastante alta. O sea, van a encontrar en la época en que estén llegando por allá, alrededor del 22 de junio, ya más o menos está empezando julio, y van a tener seguramente temperaturas altas. Bueno, aquí está lo de las montañas circulares, tiene 38 kilómetros cuadrados, es una de las más grandes de Europa, de las ciudades, etc. Aquí hay un dato de la temperatura que estaba mencionando, que hablan de un fenómeno que se llama de inversión térmica, o sea, que realmente en los sitios altos hace más calor que en los sitios bajos. Es un efecto pues, que no conozco mucho desde el punto de vista técnico, pero sí parece que ese efecto se puede sentir en la ciudad. Este es un plano ya de Atenas. Los elementos fundamentales de la época que vamos a hablar es la urbs, que son los ciudadanos, las civitas, perdón, el territorio que es la urbs, los ciudadanos que son las civitas y la política que es la polis. Estos tres elementos son elementos que siempre han estado en el discurso de la arquitectura y de los griegos alrededor de la configuración de las ciudades-estado. Repito, eran unas aglomeraciones pequeñas que cada ciudad se generaba sus propias reglas por medio de las reuniones a discutir sobre la política, a discutir sobre lo público del ágora. Que posteriormente, pues como dije, los romanos lo transforman en el foro, en el cruce de las 12 fundamentales, la estructura de la ciudad. Aquí están las cuatro zonas en que está dividida pues, Atenas, y ahí están el elemento del centro, pues como el sitio donde el nacimiento de la ciudad, el norte, que es una zona de los asentamientos de estratos altos, el oeste, donde se encuentran las zonas populares, y el sur, que es el que se articula con las playas, que es el que tiene también unos estratos mucho más altos y una arquitectura, digamos, de gente de mayores ingresos. Este es un poco el desarrollo de Atenas en el tiempo. La edad clásica pues, siempre ha estado rodeado de murallas, obviamente ya hoy no tiene murallas y desafortunadamente muchas de las ciudades europeas que van a recorrer tuvieron murallas en alguna época y han sido destruidas. Algunas mantienen los cordones, o sea, los anillos donde estaban las murallas como corredores verdes, como zonas de jardín, como parques urbanos, y otros sencillamente borraron las murallas y se desaparecieron de la estructura. Eso le pasa a Atenas, realmente la huella de las murallas es muy difícil localizarla allí, pero aquí voy a hacer un recorrido de cómo se fue ampliando las murallas a través del tiempo, donde en la época floreciente, digamos, de la Atenas, de la Grecia clásica, es el tiempo de Pericles. Para los que les interese un poco mirar ese asunto de la época dorada de Grecia, desde el punto de vista de la cultura de la gente y la relación con la construcción de ciudad, pues está el libro de Richard Sennett, de Carne y Piedra, para los que no lo hayan leído. Los dos primeros capítulos hablan de
de la época dorada de Atenas, en la época de Pericles, y muestran esa relación de cómo el cuerpo incide en la construcción de ciudad de acuerdo a los paradigmas o a la manera como se lee el cuerpo y cómo ese cuerpo se va construyendo sus propios espacios construidos para desarrollar obviamente el propio cuerpo y el alma, a partir ya en este caso de las relaciones con los dioses. Hay una época importante de la edad helenística que es el desarrollo de las murallas largas que conectaban el puerto con la ciudad propiamente. Miren la escala pues de lo que era Atenas en su momento. Este es donde está el Partenón. Entonces era una muralla para poder garantizar, digamos, seguridad entre lo que era el puerto y la ciudad. En la época de las invasiones de Jerjes I, de los persas, hubo muchas dificultades porque obviamente la gente se instaló al interior de la muralla para defenderse de los persas, pero obviamente ese ejército era mucho mayor de lo que esta gente podría controlar en el tiempo, y empezaron a aparecer pestes y problemas de salud al interior de la muralla, lo que generó pues un deterioro de la civilización en ese momento. Aparece la demolición de las murallas en la edad helenística posterior a lo de Pericles. En la época romana se construyeron nuevamente murallas en la época de Adriano, lo mismo que ya en el medioevo aparecen otras murallas expandiendo la cobertura de la ciudad. Hay un cuento ahí que me parece importante comentar, y es hasta dónde las ciudades lograron tener murallas en el desarrollo histórico. Obviamente en una primera época pues la gente podría construir unas murallas y tener una protección al interior, y la cantidad o la densidad habitacional era capaz de aguantar, digamos, dentro de las murallas, con unas áreas para producción de alimentos para los propios moradores, que les permitía aguantar asedios con bastante éxito. Pero a medida que fue creciendo la población y fueron aumentando las murallas, pues también se requería más gente en el ejército para defender territorios más amplios, y obviamente más espacio para producir comida para la misma gente. Y eso llega un momento en que rompe los esquemas de las ciudades amuralladas en el desarrollo histórico urbano, el desarrollo urbano de la ciudad. Entonces ya ese esquema no es capaz de aguantar el crecimiento demográfico. Por eso aparecen pues murallas en determinados tamaños, hasta que ya llega un momento donde no hay posibilidad de construir, digamos, murallas para proteger a la gente, y ya empieza a crecer más la ciudad extramuros que lo que era el crecimiento de la ciudad interior. En 1842 aparece el plan regulador de Bonpland, que es el que, digamos, da cuenta del desarrollo de la Atenas moderna, con los esquemas de planeamiento urbano propios de la época, que están muy influenciados en la mayoría de los casos en todo el mundo por el urbanismo francés, el urbanismo de los ejes, el urbanismo que construye alrededor de axialidades y de articulación de elementos de alto significado histórico y cultural para los las distintas ciudades y los distintos países. De hecho, ese urbanismo lo pueden ver en las grandes ciudades monumentales. Para poner un ejemplo, Washington lo diseñó un arquitecto francés de apellido L'Enfant, que también está construido alrededor de ejes monumentales que todos conocemos, donde está el Capitolio, donde está el Obelisco, donde está la Casa Blanca a un costado, y el monumento a Lincoln, si mal no estoy, en el otro extremo. Y ahí al interior de eso empieza a aparecer esa gran colección, digamos, de museos en Washington. Aquí también aparece pues una relación entre lo que es la Acrópolis y unas nuevas espacialidades y unas axialidades que le van dando jerarquía al desarrollo de la ciudad. Aquí vuelvo a hacer un poco de historia de Grecia y de Atenas, de cómo se fue consolidando la gran guerra que tuvieron contra Esparta. Creo que duró alrededor de 26 años. Llegaron como con la idea de que iban a ganar rápidamente, y se encontraron una estructura militar mucho más fuerte que la de ellos. Entonces pues hubo un gran fracaso en esa derrota que tuvieron contra Esparta. Y todo el desarrollo, digamos, de los distintos siglos, aquí también pues, se recrea pues, un poco la muralla larga hacia el Pireo, lo que era Atenas en su momento, pues ya hoy es una conurbación enorme que
absorbe todo el puerto de Tiro. Esta es una imagen de Atenas del siglo V a.C., los elementos fundamentales, como ven pues en un villorrio está lo que es el ágora, que es la gran plaza pública que está rodeado de estoas, o sea, estos elementos que son unas columnatas cubiertas donde se daban citan los ciudadanos para discutir sobre la política de la ciudad, sobre lo público. Obviamente ese concepto de lo público evoluciona en el tiempo y ya lo que tenemos hoy como concepto de lo público pues no es exactamente el mismo concepto griego, pero sí sigue conservándose un poco el aire de lo que es la plaza pública como el elemento de encuentro. Ellos obviamente construyeron un espacio físico para hablar sobre lo público, o sea, construyeron espacios destinados a las actividades y se daban tiempo, o sea, había espacio y había tiempo para discutir sobre lo público, que era la esencia de la democracia y de las ciudades estadounidenses. La gran vía de la Panatenaica, que es este recorrido, que obviamente llega al templo de Atenea Naica aquí arriba, que es la ruta procesal, digamos, de las festividades y de las actividades que servían de conmemoración y de festival en la época de Pericles y en la época dorada de los griegos. Había dos elementos fundamentales, uno que eran este tipo de fiestas que remataban en la parte religiosa y otro que eran los Juegos Olímpicos. Eran dos actividades, digamos, que los griegos consideraban fundamentales para la actividades, digamos, de regocijo de sus actividades cotidianas. Bueno, aquí sigue un poco todo ese desarrollo histórico. Yo no me voy a detener un poco allí porque pues uno no me lo sé de memoria, no es mi fuerte pues conocer un poco el desarrollo histórico de toda esa relación de las guerras médicas, todas las guerras que hubo pues en su momento. Llamo la atención sobre este evento que me parece importante, las obras de infraestructura realizadas pues para la preparación de los Juegos Olímpicos en 2004, que consiguió, como dice aquí, paliar parcialmente dificultades y mejorar en la calidad de vida de Atenas. O sea, desde esa época ya había vestigios de los problemas que tienen los griegos hoy como país. O sea, no es una cosa reciente, sino que esa estrategia de los Juegos Olímpicos en Grecia fue una estrategia para tratar de inyectar un evento que permitiera resolver problemas económicos en Grecia en los años de 2004, que viene a reventar nuevamente pues alrededor del 2010 o 2011, ustedes todos conocen, ¿no? Que todavía sigue vigente. De hecho, pues ya han visto el problema que tiene Chipre hoy en día. Toda esa zona pues está con unas dificultades económicas bastante complicadas. Me da la impresión de que, se van a dar cuenta seguramente allá en las relaciones con los griegos, de que la gente es muy querida, muy amable y dependió mucho del turismo durante mucho tiempo y no desarrolló realmente otros esquemas económicos para sustentar el crecimiento demográfico de la población. De hecho, también ahora que vamos a ver las islas, vamos a ver que pues, hay unas islas que tuvieron una gran bonanza en determinadas épocas recientes de turismo y que hoy en día han declinado precisamente primero por la gran masificación de turismo que llegó a Grecia. Es increíble lo que pasa en Grecia en épocas de vacaciones. O sea, afortunadamente creo que van a llegar un poquito antes de que toda esa población de los países escandinavos invada Grecia en su totalidad. La Acrópolis. Este pues es el ícono fundamental, digamos, en términos de imagen y de hito en la ciudad. Todos la van a conocer, tiene un trabajo de iluminación bellísimo, pues no sé en qué momento, en qué estarán ahora, pero siempre ha tenido pues digamos esa calidad en las ciudades que tienen algún patrimonio de la humanidad, de ser capaces de resaltar los escenarios en la noche para que uno casi que los grabe y sea capaz de identificarlos en el día. El asunto de la iluminación del patrimonio es un elemento fundamental en las ciudades europeas y que aquí no parece que hayamos hecho, digamos, la tarea para iluminar el poco o casi nada patrimonio que tengamos.
Me parece que sería deseable hacer un esfuerzo, y sobre todo teniendo unas empresas como las empresas públicas de Medellín, que hicieran un trabajo sobre la iluminación de los elementos patrimoniales nuestros de la ciudad, que siguieran siendo memoria constantemente de nuestra realidad. Si ustedes vieron ahora pues con la cuestión del Papa, pues la cúpula de San Pedro siempre está iluminada de noche en Roma, y entonces uno lo tiene siempre como referencia de la ciudad. Y aquí en este caso en Grecia pues el Acrópolis está siempre iluminado. Obviamente pues es una roca con la parte de arriba plana, que tiene pues una historia. Al principio era un castillo, digamos, en tiempos inmemoriales, que tenía muralla alrededor, y que aquí está pues la historia de ese periodo, donde se desarrollaban actividades, pues era de una residencia, digamos así. Posteriormente entonces ya aparece como el sitio sagrado, donde aparece ya como el sitio de referencia de los templos de la diosa Atenea, y tiene una serie de edificios ahí que van a conocer seguramente en su visita. Este es el imaginario de la Acrópolis en su momento pues de esplendor, con la diosa Atenea pues como imagen fundamental, lo que es el Partenón, y hay otra serie de propóleos que son los accesos a los templos, formados por columnatas y la parte pues de los frontones de los templos. Este es un plano, ahí está el Partenón, el Erectión, que es donde están las Cariótides, que son las columnas en forma de mujer, que en este momento creo que hay 6 todavía ahí en pie, y todo lo que era el recorrido ceremonial de la vía que llegaba pues desde el Ágora a este punto, que era el acceso directo a todo lo que era el complejo de la parte alta de la Acrópolis, y anexo a ello estaban los teatros donde se desarrollaban, como dije anteriormente, los eventos de las tragedias y las comedias de su época. Bueno, ¿qué puedo decir aquí? Bueno, aquí habla pues de precisamente cuando empezaron esas guerras médicas por allá en el 480 a.C., sirvió pues de refugio a los ciudadanos que recurrían como la primera muralla, digamos, de protección de la ciudad de Atenas, que después vieron que empezó a crecer hasta que llega un momento en que se rompe la estructura de las ciudades amuralladas y cambia pues el esquema de desarrollo con el plan de 1848 que mostré anteriormente. Esto es lo que queda de hoy. Está aquí donde están las Cariátides, que son las columnas en forma de mujer, y está todo lo que es el resto del templo principal. Ahora voy a hablar de Placa, es aquí abajo, es esta zona de aquí atrás, que es el barrio, digamos, bohemio de ¿Perdón? Está sobre un montículo, sobre un alto. El Acrópolis es como la parte más alta. Es la parte más alta, es un montículo con una superficie plana, completamente plana en la parte alta. Ya lo que es Placa es el barrio que está en la parte baja, y es un barrio que no sigue el trazado ortogonal de las ciudades como Priene, que mostré al principio. O sea, es un barrio de calles serpenteantes, que no tiene pues una estructura ortogonal, y empieza a invadir un poco la ladera de la Acrópolis, y ahí es donde se generan una cantidad de pequeños restaurantes y bares bastante agradables pues en el día y en la noche pues, para visitar. Obviamente en el día pues comercialmente está la plaza Sintagma y todo lo que significa desde el punto de vista del poder, de donde se dan las discusiones y las peleas, pues si de pronto les toca alguna ya la van a tocar en Sintagma, no sé dónde se van a alojar pues en Atenas. Pero el sitio, digamos, para recorrer es Placa, y Placa, por Placa se conecta uno con la zona del mercado, que es donde hay una gran cantidad de manufactura. Es bastante interesante, digamos, lo que se puede conseguir allá en términos de manufactura en cuero y en telas. Están los propíleos, que son los accesos a los templos, que es configurado por columnatas, y obviamente tenían pues un dintel, como está aquí expresado, que ya pues en esta época no existe, ¿no? Configuraban los frisos, ¿no? Que es donde están las historias
del desarrollo de los acontecimientos importantes de la cultura griega se dibujaban en los frisos encima del dintel, digamos, de las columnatas. El templo de Ateniana, que está en la parte superior también de la Acrópolis y que hace parte del conjunto. Aquí está pues los templos que hay en la parte superior, el Erectión, con el sello sustentado por las cariátides, que es lo que mencionaba ahora, que es uno de los templos laterales del Partenón. Estas son imágenes de la parte baja. Aquí está en la parte donde estaban los teatros y donde estaban otra serie de templos, digamos, y de edificaciones. Están las cariátides. Aquí está el templo principal y esta es la entrada principal que coge la vía hacia el agua. Hay otros montículos pues, importantes que están en toda la entrada, pero Atenas en general es una llanura bastante, una imagen satelital. Y algunas otras imágenes de Erectión. Esto es bastante interesante, pues si la gente lo va y lo visita a tomarle pues, fotografías y mirarlo en detalle. Ahora vamos a hablar un poquitico de los órdenes de la arquitectura de las columnatas, que le sirven a uno para identificar pues como épocas de desarrollo de la Grecia en sus construcciones. No tengo claridad sobre las épocas específicas, pero sí van a poder encontrar y a diferenciar un poco a través del capitel de las columnas distintos lenguajes de la arquitectura de la época. El templo de Dionisio, que es en la base de la Acrópolis. Aquí ya hay algunas imágenes pues, de las reconstrucciones, digamos, de lo que debía haber sido en su momento y cómo funcionaban pues, los mecanismos para articular las escenas de las distintas presentaciones de la reconstrucción del templo. Y esto es lo que queda del ágora, o sea, lo que corresponde a las estoas, que son esas estructuras que eran columnatas con cubiertas donde dije que se reunían para discutir sobre lo público y que en algunos momentos del día servían de mercado. Pues realmente del ágora sí queda muy poca información, pues, ¿no? Algunos elementos todavía pues, dan cuenta de la magnificencia de la construcción de los edificios en su momento. Este es el periodo romano, ya es algo de la. De hecho está bastante invadido, digamos, por construcciones de vivienda que ya prácticamente borran la plaza como el elemento fundamental que estaba configurado por esas estoras. Esta es una también representación de lo que era el espacio central, que como ven en la primera imagen estaba más desocupado y después empezaron a aparecer otra cantidad de templos dedicados a distintas deidades que hizo que se perdiera un poco en la época románica la estructura de la gran plaza pública, porque obviamente los romanos trataron de darle, digamos, nuevas actividades y nuevos templos a sus dioses. La vía de las celebraciones que va y remata en la Acrópolis. A la izquierda, esto es lo que queda pues de lo que era la gran plaza, el templo de Éfeso, y aquí la estoa de Atenas. Es más o menos la misma imagen que vimos ahora al principio, otra vez recreando pues la vía Panathinaika hasta lo que es el Partenón en la Acrópolis. Hay una serie de estoas, como dije, está la estoa de Zeus, la estoa del sur, por aquí había otra estoa de... Estas son imágenes de los vestigios de esa zona. El templo de Éfeso, que está bastante completo, pues tal vez de los más completos de la zona. Y aquí vamos a hablar un poquito del Partenón y de los órdenes. Este, digamos, es el orden dórico, que es este tipo de remate de la columna. Es muy simple, es básico, no tiene pues mayores adornos.
tiene el fuste que está acanalado, es típico de la arquitectura griega. Después los romanos hacen la versión del orden dórico que se llama toscano. En los romanos es este mismo remate un poquito más adornado y con las columnas lisas. Ahorita hay una imagen donde hace alusión a eso. Eso ya pues para los que estén interesados pues en detalles arquitectónicos de todas esas. Aquí está el friso donde se cuentan las historias, el frontón pues que configura pues la cubierta del templo, la viga, digamos, tiene un nombre, no recuerdo en este momento, que es el dintel, digamos, de acceso del templo. Aquí habla pues exactamente de que los diversos órdenes estuvieron elaborados por los griegos y después los romanos reinterpretaron algunos de esos órdenes. Algunos no tenían basamento, los griegos algunas de las columnas estaban directamente colocadas sobre el piso. Después los romanos construyen, pues los griegos algunos de las columnas ya de la segunda del orden jónico y corintio construyen ya basamentos y los romanos ya le dan una dimensión diferente al basamento, lo vamos a ver un poco más adelante. Este es el orden dórico que acabamos de ver, ya pues un poco más detallado de cómo eran las distintas partes. Estaban generalmente colocados encima de una estructura, de un basamento, apoyados directamente sobre ese basamento la columna, el remate de la columna y la arquitrabe que es el dintel, digamos así, los frisos donde se cuentan todas las historias, la cornisa y esto es el frontón. Esto pues ya la gente que quiera estar pues interesada en los nombres. Yo afortunadamente o desafortunadamente ya tengo un poquito de Alzheimer, entonces se me ha olvidado todo eso. El jónico, que es este tipo de capitel, que ya empieza a tener un poco más de adorno, más de elaboración, ¿no? Obviamente tiene pues esta configuración en la parte superior, pero los elementos siguen siendo los mismos con algunas modificaciones, ¿no? Ya aparecen distintas la manera como se maneja el arquitrabe, aparece el basamento que no aparecía en el orden anterior y sigue existiendo la gran digamos base del templo. Este es ya un detalle del orden jónico, pero de los romanos, que algunas de ellas se simplificaron. Si ustedes ven, los griegos tenían pues una elaboración mayor a través de un decorado en los capiteles, cosa que los romanos lo simplifican. Realmente los romanos simplificaron muchas de los órdenes de la arquitectura griega. Aquí está pues el friso, cornisa, como todo montado sobre un podio, un pedestal, el estilo. Y este es el corintio, que ya es el orden, digamos, final de la época helénica, donde hay un decorado bastante minucioso del capitel de la columna. Sigue manteniendo las mismas composiciones, aparece el mismo basamento, etc. Las acanaladuras de las columnas en los griegos sí es, digamos, en todos los órdenes, cosa que los romanos lo rompen en el orden toscano. Entonces aquí están el dórico, no tenía base, tenía este remate mucho más simple. Después el jónico con este tipo de trabajo en la parte del capitel, el corintio con un decorado ya de flores de lis y otro tipo de cosas, aparecen los basamentos y ya los romanos simplifican en el toscano y en el dórico, pongamos, el remate es un poquito más elaborado que el romano, que el griego, y este tiene pues unas elaboraciones diferentes. ¿Cuál era el que subía las columnas más delgadas arriba y más gruesas abajo? ¿Dónde demostraron eso? No sabría precisar. Sí, claro, era en Egipto, sí. Ah, bueno, eso es como unas flores de loto, pues. Sí. Sí, bueno, esto es un dibujo de Le Corbusier y iba a hablar de Le Corbusier porque aquí pues es como la otra parte de lo que había mencionado, dos elementos fundamentales. La Carta de Atenas. La Carta de Atenas es fundamental para nosotros desde el punto de vista de la arquitectura, porque es el manifiesto de los congresos de la arquitectura internacional de arquitectura moderna SIAM, que fue celebrado en Atenas en 1933, pero fue publicado por Le Corbusier en 1942. Le Corbusier pues no fue el único del SIAM realmente pertenecían pues todos los arquitectos que estaban en ese momento planteando la necesidad de
de ver cómo se debían construir las ciudades. Hago una referencia importante, la Carta de Atenas a una separación funcional de los lugares y habla de 4 elementos: residencia, ocio, trabajo y obviamente la movilidad o la circulación que articulaba estas zonificaciones de la ciudad. Es un desarrollo de ciudad por zonas. Nosotros lo recibimos aquí en el plan de Wiener de 1950, seguía fundamentalmente por los principios del movimiento moderno, que tiene un fundamento después en su aplicación muy claro, y es la época 1942, la guerra en Europa. Entonces todos los elementos están orientados a esto, a hacer arquitectura funcional, a resolver problemas de reconstruir Europa posguerra. Es una época coyuntural, es un problema de necesidades sentidas inmediatas. Obviamente hoy muchos de estos elementos son revaluados porque la ciudad no es una zonificación. Si ustedes ven, pues aquí hubo una época, pues el plan de Wiener hablaba de centro administrativo. Hay una idea de agrupar las funciones de la ciudad alrededor de puntos específicos: la zona industrial, la zona residencial, las unidades residenciales, la unidad administrativa, etcétera, la zona de recreación. Hoy en día estamos hablando de otras cosas distintas, estamos hablando de ciudad compacta y policéntrica, o sea, una ciudad que debe ser densa y mixta, de usos mixtos, que genere el intercambio social, que sea capaz de mantenerse viva durante 24 horas del día, lo que no pasaba en la ciudad moderna. O sea, en la ciudad moderna empezaron a aparecer las zonas residenciales, las ciudades dormitorio. Entonces aparecen unas zonas que son vivas en determinadas horas y muertas en otras horas del día. Aparecen problemas como la falta de dominios en términos del espacio público. No hay claridad sobre lo que es público, lo que es semipúblico y lo que es privado, porque aparecen los edificios exentos. Para poner un caso sudamericana aquí, ¿no? Son edificios ubicados encima de una explanada verde, donde empiezan a haber ciertas intenciones, digamos, de cerrar para poder controlar el espacio, etc. Pero no hay calle, no hay plaza, no hay manzana. Y todo eso es producto un poco de estos planteamientos del diferencial. No todo es malo, tiene pues obviamente una gran eficiencia desde el punto de vista del desarrollo constructivo, de haber utilizado nuevos materiales, de utilizar el concreto, de generar nuevas tecnologías, precisamente en ese afán por guerra de recuperar la ciudad. Pero de hecho Europa está hoy en día revaluando muchos de los desarrollos inmobiliarios y de vivienda que se construyeron en Nueva York, en el Manhattan, por ejemplo, que hoy conocemos. Hay una parte cerca del Chinatown que está construida con edificios exentos, y hoy en día están tratando de articular esos edificios exentos, o sea, separados unos de otros en los primeros pisos, hacer unos edificios bajos que logren generar claramente los dominios de lo que son la calle y lo que son los espacios comunitarios de los vecinos, para poder como controlar el uso del espacio y que la gente tenga control sobre eso. Esta es una imagen de 2021. Y pues esto lo tengo separado punto por punto, pero yo no creo, son muchas diapositivas, hay mucho que ver aquí, no sé qué horas son. 7. 7. Pueden ir leyendo ahí los elementos. Obviamente que hay unos elementos importantes, o sea, pongamos el concepto de región es un concepto que empieza a aparecer en el CIAM. O sea, las ciudades, ahora estamos hablando de las ciudades amuralladas, hoy estamos hablando ya de ciudades-región. De hecho, pongamos en Medellín estamos hablando de área metropolitana, y estamos hablando de la ciudad de los 3 pisos, en Antioquia, aquí, en Río Negro. O sea, desde acá se empieza a ver que la ciudad ya no es un elemento controlado desde el punto de vista de un área determinada que se puede manejar con una cierta claridad, digamos, en términos de acotarla como problema. Ya hay que mirarla en relación con, y hay elementos desde el CIAM que se empiezan a mirar así. La juxtaposición de los elementos económicos, sociales, políticos. O sea, uno podría decir que desde el CIAM empieza a aparecer conceptos de hábitat. Ya no el problema de la vivienda como tal, el problema de lo que es los usos del suelo separados unos de otros,
y solamente desde el problema de la dimensión físico-espacial, sino desde la dimensión económica, desde la dimensión social, desde la dimensión política, que entre todas estas relaciones es lo que configura la dimensión ambiental, que es el paradigma de hoy en día, o por lo menos la fábula que todos estamos tratando de construir para garantizar sostenibilidad futura. Entonces hay elementos desde la época de la Carta de Atenas que se empiezan a vislumbrar, así sea muy elementalmente, de lo que hoy tenemos como ciudad. La parte biológica, la influencia del medio ambiente, la situación geográfica, topográfica, etcétera, cómo empieza a incidir en el desarrollo urbano. Clima, sí, elementos como el agua, la tierra, la naturaleza del suelo, el clima, etcétera. Hay elementos ya aquí que vuelven y cambian, repito, cambian la escala, la comprensión del problema de la escala de la ciudad y la relación de todas las distintas disciplinas que hacen que la ciudad se vuelva un problema interdisciplinar y no sencillamente de los arquitectos o de los urbanistas. En fin, voy a pasar estas presentaciones quedan pues en manos de ustedes, ya ven que las quieran mirar un poco más en detalle, las puedan mirar. Aparece el problema de la integración de las comunicaciones y los medios de transporte como fundamentales. Obviamente que esto es posterior, digamos, la primera preocupación por los medios de transporte se dio en la revolución industrial, con la necesidad de realmente mover mercancías, traer materias primas, etc. Entonces las ciudades se empezaron a diseñar alrededor de los sistemas de movilidad y aparecieron las propuestas como la ciudad lineal de Arturo Soria y Mata. Entonces a lo largo de los corredores ferroviarios se iba construyendo las industrias y posterior o detrás de las industrias aparecían las zonas residenciales. Aparecían esquemas muy funcionales que después los SIAM lograron como sistematizar a partir de todos estos principios que están consignados en la Carta de Atenas. La parte de la separación claramente establecida entre los peatones y los vehículos, de entender el sistema viario como un problema y el sistema de movilidad peatonal como otro. Hoy en día no estamos tan seguros de la bondad, digamos, urbana de las autopistas. Entonces estamos tratando de que las autopistas hagan, pues, pasen por fuera de las ciudades, que las ciudades realmente se vuelvan para la gente de a pie, para la gente de bicicleta, para lograr la relación de vecindad nuevamente, de la cotidianidad, del diario transcurrir de la vida alrededor de la distancia peatonal, para evitar, digamos, depender de los transportes privados sobre todo, ¿no? Aquí aparecen pues, obviamente problemas que generó la ciudad industrial, que bueno, problemas de hacinamiento, problemas de salubridad, y que empiezan a necesitar tratamiento para lograr el asunto de la higiene como un elemento fundamental del desarrollo de la ciudad moderna. Bueno, aquí en este pues sobre la habitación hacen mucho énfasis sobre el asunto de la higiene, sobre el asunto del asoleamiento, de la ventilación y de las necesidades de una mejora de las condiciones de vida en la habitación para garantizar la permanencia, digamos, el evitar los problemas de la peste y de todas las enfermedades que fueron apareciendo en las ciudades muy reiteradamente. Parece el asoleamiento abundante, todo el manejo de paisaje, de las relaciones con el elemento natural para tratar de garantizar la calidad de la vida. Pero está el asunto de la zonificación. Creo que fue uno de los elementos que hoy en día, o es uno de los elementos que hoy en día están más revaluados. Estamos hablando, vuelvo y repito, y pongamos en el modelo de ciudad que está planteado en el plan de ordenamiento territorial, habla de ciudad compacta y policéntrica. Posterior a lo que se planteó inicialmente en el primer POT, fue crecimiento hacia adentro, que era una cuestión muy cuantitativa. Ya estamos en ciudad compacta, aparece el concepto de ciudad como un elemento cualitativo, de calidad de los asentamientos. Vamos a pasar de estos elementos. Aparece un señalamiento de las escuelas como un elemento importante.
obviamente que si ustedes lo miran acá dentro de las políticas del gobierno local, eso se está volviendo pues una punta de lanza, todo lo que tiene que ver con la educación. Desde esa época pues aparecía como un elemento fundamental la escuela, que decía que estaban muy cercanas a las vías de circulación vehicular y que eso no permitía realmente que se desarrollaran las actividades que debería tener la escuela como tal. Bueno, y aquí están los elementos que se plantean como hay que exigir, entonces aparecen los elementos como los principios que debían seguir los desarrollos de la ciudad. Todo lo que he mencionado, ¿no? La alineación de habitaciones a lo largo de las vías de comunicación sea prohibida, entonces esto hace que los diseños sean con edificios exentos, con edificios aislados unos de otros, ubicados en terrenos abiertos, donde supuestamente lo que estaban haciendo era mejorando o garantizando más espacio público. Pero lo que se cuestiona hoy en día es si más espacio público es mejor espacio público, o si lo que se trata es que el espacio público esté claramente configurado, esté claramente definido, esté claramente determinado qué es público y qué es semipúblico y qué es privado, para poder garantizar esa llegada desde ese espacio que nos interesa a todos, que es el espacio común, hasta el espacio íntimo de la habitación y de la casa. ¿Cómo se hace esa gradación de la ciudad? Bueno, cada uno de los temas que mencioné, que eran trabajar, recrearse y habitar, y todo reunido pues, con la vinculación. Aquí lo mismo, pues sobre el ocio, lo que había, lo que encontraron como problemas en el encuentro y lo que se exige, lo que se debería proponer como posibles soluciones a estas dificultades encontradas en la ciudad. Cuento y repito que pues obviamente fue en el 33, las primeras reuniones se publican en 42 ya posguerra, y seguramente Le Corbusier pues aplicó muchos de los elementos que consideró pertinentes, necesarios para la reconstrucción de Europa posguerra. Sobre el trabajo, el mismo tratamiento. Y bueno, los Juegos Olímpicos. Voy a hacer un comentario aquí, no sé si ya les hablaron de Barcelona. Me imagino que ya hablaron de Barcelona. Barcelona también es un Juegos Olímpicos, pero la diferencia entre lo que hizo Barcelona en sus Juegos Olímpicos y lo que hizo Atenas es que Barcelona fue capaz, a partir de los Juegos Olímpicos, de reconstruir la estructura de ciudad, de darle frente al mar, de armar, digamos, un discurso urbano que le permitió volverse a posicionar como una ciudad importante en el contexto de las ciudades del mundo, como un sitio, como marca, como una... Posteriormente, pues, yo creo que se sobrediseñaron, y hay ya pues, una cantidad de libros que muestran de que se les fue la mano, por decirlo coloquialmente, el trabajo. De hecho, nosotros aquí pues, tenemos una influencia de Barcelona, la mayoría de los arquitectos, entre ellos aquí mi hermano, estudiaron allá, y entonces todo tiene una influencia muy grande todo el desarrollo de Medellín traído de Barcelona. El problema es que casi que nos volvimos Medelona, y ese no es el sentido del asunto. La idea es que sigamos entendiendo nuestras propias dificultades, nuestras propias limitaciones y nuestros propios potenciales para desarrollar a partir de allí la ciudad que queremos. Pero no podemos importar sencillamente a Barcelona porque fue un modelo exitoso. De hecho, vuelvo y repito, hay muchas de los oficios de gente que en su momento alabó lo que se estaba haciendo en Barcelona, y hoy se está dando cuenta de que eso rompió los esquemas que en un principio se lograron. Porque ya lo último hay que inventarse cualquier cosa para producir ciudad, y ese no es el pues de hecho Forum, pongamos en Barcelona, es un desarrollo un poco traído de los cabellos que no alcanza a consolidarse como desarrollo urbano de Barcelona, a pesar de que abrió un frente de mar bastante interesante y con una muy buena manufactura de la intervención de los espacios públicos. Eso sí no lo puede negar nadie. O sea, ellos se dieron cuenta de que
la calidad de lo público desde el punto de vista de la manufactura también hace ciudadanía, también logra que la gente respete la intervención y se maneje o se comporte adecuadamente en el espacio público. Un poco lo que nos pasa a nosotros con el metro. Nosotros hicimos el metro que se hizo con muy buenas calidades, pues que la gente se dio cuenta de que había una intervención de calidad desde el punto de vista físico-espacial, a pesar de todos los problemas que tiene, pongamos, en las estaciones y todo eso. Entonces la gente respetó el sistema. Así, cuando usted hace una intervención en una ciudad y hace un adecuado manejo, se ve que hay manufactura adecuada del proyecto, entonces la gente respeta esa intervención. Estos señores se consiguieron un arquitecto, y todos ustedes han oído mencionar seguramente, que es Santiago Calatrava, español, valenciano. Hizo la Ciudad de la Música en Valencia y hizo pues unos edificios que tienen una marca una impronta muy propia de él en términos de lenguaje. Pero yo creo que el problema de Atenas en la escogencia de Calatrava es que Calatrava es arquitecto, ingeniero y escultor, pero no es urbanista. No entendió el problema de esas intervenciones, cómo podían potenciar el desarrollo urbano de la ciudad. Entonces son intervenciones en lote, o sea, rodeadas de vías, y en ese marco de lo que es ese espacio configurado por esas vías de acceso rápido, él hace una arquitectura seguramente escenográfica muy bella. Hablando de que retoma elementos de las estoas por medio de columnatas, retoma los colores de las islas griegas, el azul y el blanco, etc. Pero no logra que esto contamine, si se quiere, desde el punto de vista positivo la ciudad. Sí, aparece como un elemento murallado por unas vías rápidas. Entonces, en cambio, en Barcelona aparecieron las rondas, y las rondas lo que hicieron fue, pongamos, hundir las vías que dan contra el litoral para permitir que la ciudad, en la ciudad vieja, en la ciudad gótica y en el arrabal salieran hasta el mar. Barcelona en un principio, pues a mí me tocó conocerla cuando uno llegaba al puerto y no había más, ¿no? Pues obviamente estaba llena de tugurios, si se quiere, contra el mar, y la ciudad estaba adentro. La ciudad era prácticamente mediterránea con respecto al mar, aparte que el mar estaba ahí. En los Juegos Olímpicos lograron esa relación a través de toda esa intervención de la Barceloneta y de todo el... Entonces es un poco la crítica al problema de Calatrava, que ya de las intervenciones de Calatrava en la que muy personal, o sea, alguien lo podrá refutar desde otras dimensiones. Pero yo creo que sí pasó eso, digamos, va a pasar rápidamente. Como ven aquí, pues es el mismo imagen que se ve ahora, está rodeada de unas vías rápidas. La estructura de la ciudad externa sigue sin afectarse, no tiene ninguna incidencia, digamos, del proyecto. O sea, ejes que venían con cierta fuerza desde el año 1800 y pico llegan y se diluyen en el sistema vial perimetral, pero no inciden en la estructura interior del proyecto de Calatrava. Él tiene una estructura en sí mismo, él se ordena al interior de ese lote. Obviamente que la arquitectura, pues, de él es este tipo de proyectos. A algunos les parecerá muy estético, a otros no les parecerá tan agradable. De hecho, la Ciudad de la Música es un elemento, pues, similar a todas estas cosas, que caen como unos ojos, como unos elementos enormes esqueléticos, que tienen muchos problemas de mantenimiento, y son cosas que seguramente él no consideró, porque creyó seguramente que eso iba a seguir teniendo derroches económicos como los hicieron en su momento, y que hoy no tienen cómo mantener. Todo el derroche de juegos, esto es lo que él habla, digamos, como la recreación de lo que eran las estoas, con una reinterpretación estética de hoy en día, con esos esqueletos, esos costillares, digamos, metálicos. Estas son las imágenes de la zona. Placa, lo he mencionado, está en este punto al lado de la Acrópolis, es el barrio Zona Rosa.
tiene un trazado que no es de manzanas, pues, sino que es intrincado, de pequeños callejones, de callecitas que se van recorriendo, digamos, todo el trazado, lleno de bares, lleno de sitios de comercio, pequeñas souvenirs. Los griegos tienen una cosa interesante, digamos, en la imagen, son coloridos, tienen una expresión del comercio bastante atractivo para el público. Las postales, todo lo que van a ver allá va a ser interesante de mirar. Estas son imágenes de placa. Este ya es el tipo de calles que se van a encontrar, unos bares con mesas externas, ideales para uno sentarse a leer el periódico, a tomar café por la mañana, a ver pasar la humanidad, que es parte del paseo. Ahí van a encontrar pues todo tipo de fauna y de flora, pasando por las calles. Los mercados, pues la manera como se exhibe el mercado, obviamente pues nosotros aquí no somos ajenos a este tipo de expresión pues del mercado en la calle, ¿no? Pero tienen un cierto orden, pues una cierta estética que después aquí nosotros rebasamos, porque realmente la calzada y la calle como tal en su momento no se invadía. Yo no sé hoy pues con esa situación económica cómo andará, ¿no? Ya están pues ocupando la calle tratando de conseguir ingresos, pero tienen pues ese colorido y ese orden, a pesar de tener pues digamos esa dinámica urbana de comercio. Y muy agradable pues lo que son los restaurantes en la calle, que son bastante digamos generan ambiente durante el día y durante la noche para uno estar allí sentado tomando cerveza. Obviamente hay zonas de deterioro, como muchas partes van a encontrar ya edificaciones bastante antiguas que todavía se conservan o que tratan de sobrevivir. Pues este tipo de bazares también van a encontrar mucho de joyería y de bisutería. Las iglesias y los templos de distintas religiones también están emplazados ahí a escalas muy pequeñas, ¿no? Entonces no son grandes edificaciones, muchas veces son en pequeñas esquinas, configurando pequeños espacios públicos que aparecen en los equipamientos religiosos de distintas creencias y credos. Grecia tiene una gran influencia también de lo que es el norte de África, entonces van a tener también allí mucha venta de especies. Claro que van a empezar pues por la capa del Congolo, como dicen, van a empezar por Marruecos, entonces ahí van a ver pues todos los colores de Marruecos que quieran ver. Entonces compren billeteras de cuero porque después no la encuentran en Marrakech. O sea, la recomendación es que lo que les guste comprenlo porque después no lo encuentran. No, yo después me lo encuentro no sé dónde, y eso no es así. Vayan comprando cuando vayan consiguiendo lo que les gusta. Meteora. Desafortunadamente no van a ir a Meteora, pues no está en la ruta y no creo que tengan tiempo, que tienen pues muy pero esto es un espectáculo natural. Yo creo que de las cosas que hay que ver, por lo menos de lo que yo conozco que hay que ver en la naturaleza, es Meteora y el Gran Cañón. Son dos elementos naturales de un impacto enorme. Esto es una configuración natural única, con unas rocas enormes, con unos monasterios en las partes altas, donde está pues todo lo que hacen ¿cómo se llama esto? Esos trípticos en madera, muy famosos pues, está localizado aquí, en el corazón, digamos, de Grecia. Aquí, cuando usted no va a entrar por ahí, uno viene en lo que llama el expreso de Oriente, que viene desde Múnich, pasa por Sofía, viene por aquí está Tesalónica, que es la segunda ciudad griega, y uno desde aquí puede ir en un trencito desde Atenas, en un tren que son trenes de trocha angosta, o sea, no es un servicio en esa época, yo pues,
no sé cómo estará esa hora, pero en esa época eran de procha angosta y eran trenes como los que ve uno en las películas del oeste, o sea, un trencito de hulla, de carbón, con 4 o 5 vagoncitos, y ahí iba uno a Meteora. ¿En cuánto tiempo? No recuerdo, esa fue hace como 8 horas o algo así. Eso es Meteora, eso tiene pues un pueblo aquí en la parte baja, y estos son los elementos pues rocosos. Nosotros pues obviamente nos vanagloriamos mucho de la piedra del Peñol, pero aquí hay muchas piedras del Peñol, ¿no? Y en la parte alta de esas están los monasterios, ¿no? En principio, no sé cómo llegaron allá, qué materiales pues subían, pero para subir allá se recogía por medio de canastas que bajaban ellos desde la parte alta para subir provisiones. Ya hay acceso, ya uno puede entrar, hay túneles, hay escaleras, hay muchas maneras de llegar a los monasterios. Ellos abren en determinados días de la semana y venden fundamentalmente vino, comida y estas manufacturas, pues, artesanía pirograbada en madera ortodoxa, pues, de santos y ese tipo de imágenes. Es como si hubiese un río con un mar. Estos son los monasterios, ¿no? Son esos puntos altos de las colinas. En este eran como 18, algo así, ya quedan como 7, algo así, no sé exactamente cuántos quedan. Tienen pues unas edificaciones en las partes altas, y uno ya pasa por aquí, pues, por estos puentecitos y túneles, y entonces por detrás de la piedra y sale al otro lado y sube por la escalera y llega a la parte alta. Son unos recorridos pues que han hecho en el tiempo pues para poder acceder a esas partes. Son unos sitios muy especiales de conocer, es una la pena. Y para construirlos. La construcción debe haber sido pues una proeza. Por ahí hay una película hace mucho tiempo de un secuestro en Grecia, que llevan a una persona y la meten allá y para secuestrarla la rescatan por medio de cometas, de hand glidings, pues, de cometas manejadas por una sola persona, pues, una delta, una ala delta. Entonces uno de los actores de la película es Charles Aznavour. Para entrar a estos monasterios se tiran desde las partes altas que vimos aquí en unas imágenes anteriores y caen las cometas a estos para poder rescatar a esa persona. Es una película ambientada en Meteora, muy vieja, pues hace 30 años. Esta es pues, la parte del valle de Meteora, y aquí vamos a las islas. Pasamos para el otro lado. Las islas, vuelvo y repito, son muy parecidas todas. Aquí está Paros, yo no conozco a Paros, son imágenes pues, que me ayudaron a montar estos señores que aparecían al principio, que no les di los créditos, un par de arquitectos, una de ellas estuvo en el recorrido, el otro ayudaba pues, en los montajes de los proyectos, entonces montó lo que es Paros, que ahí es donde ustedes van a estar paseando. Espero que no los deje una movida, el mar Egeo se mueve, o sea, los que se marean en los barcos seguramente van a tener que tomar mareol, porque si les toca una movida en el Egeo es de verdad que se mueve. Entonces hay que tener pues, precaución por eso. De hecho yo estuve en Griegas, yo estuve 2 meses en las islas griegas, después de estudiar allá en Polonia, como mencioné, y muchas veces me quedaba varado en las islas. O sea, llegaba uno a una isla, Naxos, y entonces no hay salida en 3 días. O sea, 3 días en Naxos, ya clavado, porque no dejaban salir en vacaciones. Se va uno para otra isla, tan varado otros 3 días. A lo mejor pues, y fue más o menos en esta época donde ustedes van a estar. De pronto hay épocas donde se mueven más fuerte. ¿Pueden que viaje a tener las islas de Mykonos? Aquí está Paros, este es Santorini y este es Mykonos, si mal no estoy. En todo caso este es Santorini, este es Paros y aquí está Naxos, que es la otra que yo conozco conozco Tira, que está del otro lado. Y ustedes no van a parar ahí, que es una islita interesante. Bueno, voy a pasar, yo no conozco el repito, entonces ya ustedes leerán ahí lo que dice. Pues está Paros, Antíparos, que es la otra isla que está pegada, y Naxos está aquí, que es una isla mucho más grande. Pero siempre la llegada es a través de un pequeño puerto, de una pequeña bahía. Generalmente en la bahía hay una pequeña iglesita ortodoxa y hay una casa de pescadores. A los que les guste tomarse sus tragos y pasantes de la región, vayan a la casita de los pescadores en el puerto.
Ellos les hacen realmente uso y generalmente pasan con las patas del pulpo cortadas como salchichón y asada. Eran muy ricos. No sé, pues ahora a lo mejor le pasan con maní. Bueno, o con chito, sí. Pues, pero seguramente pues deben haber pescadores todavía que tienen la esencia de tomar en sus tragos con pulpo. En palos. En todas las islas. Todas las islas tienen una bahíta, si lo vemos aquí pues... De los pescadores donde se toma Uno generalmente llega a este tipo de configuración, ¿no? Una pequeña bahía y en la punta de la bahía generalmente hay una iglesita y está la casa de la gente, de los pescadores de la zona. Ahí entra pues ahorita en la imagen pueden ver los barquitos ahí. Entonces ellos pues, después de la faena generalmente se sientan ahí a tomar sus tragos por la tarde y entonces asan ese pulpo así o asaban, asaban ese pulpo así partido como salchichón, o sea, no como lo sirven a uno en los restaurantes, sino así y asado. Esto es una imagen que la van a ver en todas las islas griegas, siempre va a haber esta mata que es como de nosotros. como novios. Son como curazaos, el mismo azul, el mismo blanco, el mismo piso, las mismas escaleras, las mismas puertas, las mismas subidas a los segundos pisos. Entonces necesito que ver una, no hay que ver con que vean una van a... Santorini es distinto, ahorita la vamos a mirar. Estos son los tipos de, bueno, este es el tipo de naturaleza que ven, son zonas áridas, no hay mucha vegetación, las palmeras, los pequeños arbustos, no hay grandes vegetaciones, pero estas son los tipos de calles que hay en todas las islas. Estos sí son novios y están pues estas otras enfermedades, eso tiene todo ese tipo de cosas. Hay mucho gato para que le gusten los gatos. Este tipo de callejuelas, este tipo de construcciones en las partes antiguas pues, de la ciudad se encuentran todavía ruinas de este tipo. Este es lo que son los puertos, los palquitos de la gente propia de allá, y todo esto alrededor es obviamente comercio, bares, zonas de estado. ¿Qué es esto, no? Generalmente en la ciudad como tal hay poca playa, generalmente uno alquila motocicletas y va a las distintas playas que están en distintas partes de la isla, mucho tipo de playas. Los molinos típicos griegos pues, de la ciudad, los hoteles, pues, que son los pequeños. Van a encontrar seguramente, ustedes van a estar en hotel allá, pero la mayoría cuando uno viaja mochilero, lo que alquila es la terraza del hotel y dormía en el sleeping bags allá. Entonces, porque era lo más barato y como allá no llueve, pero llueve muy poquito, entonces es una buena opción para uno estar en Grecia mucho tiempo sin pagar mucha casa. Estas terrazas, pues, esto es Santorini, esto es el cráter de un volcán que en su época produjo la erosión y mucha gente dice que el discurso de Atlántida es aquí. Esto es el discurso de Atlántida. Esta es distinta para la otra porque es una ciudad colocada en una montaña, ¿no? Esto es Santorini, esto pues es, digamos, la configuración total de la isla y esto es lo que configuró el cráter. La ciudad principal se llama Tira, está aquí, el puerto está aquí abajo y tiene, pues uno puede subir a pie, pero lo típico es subir en burro. Lo suben a uno desde aquí hasta Tira, que está en la parte alta de la ciudad, y todo esto es lo que llama la isla de Santorini. Hay una serie de islas, aquí hay otra ciudad, que es la más vieja, que está muy deteriorada, y todo esto son playas. Entonces la gente generalmente, pues como también han visto seguramente en muchas películas, alquila su motico y se va para la playa. Aquí es donde habla algo de lo Estas son unas ruinas que se encontraban allá desde hace tiempo, estaban haciendo unas excavaciones para sacar material para la construcción y se encontraron estas ruinas y las han preservado y han empezado a encontrar pues, otra cantidad de frescos y digamos, arqueología de la época, algunas partes que todavía conservan esos vestigios volcánicos de Santorini.
Aquí habla de la gran explosión, y hablan de que es similar a lo que pasó en Krakatoa. Creo que esta fue por allá una explosión grande que dice que se dio desde la China, lo afectó a la China y generó pues una cantidad de problemas en términos climáticos en su momento. Este es el tipo de playas que hay pues, en muchas partes. En Santorini, esta es la parte de lo que es Tira. ¿Qué es eso? Y estas son las terrazas, ahí este es la recua de mulas para subir desde el puerto hasta la ciudad. Es llena de terracitas, todo esto son hotelitos o residencias, o albergues, o hostales, en fin, uno ahí encuentra pues donde dormir muy fácil. Esto es la noche fría. La catedral también se usa mucho para dormir en el atrio. De hecho, uno cuando llega la primera vez y no encuentra dormir, pues ahí se instala en el atrio. Se duerme ahí y ya después busca el otro día residencia. Esta es una imagen de la isla desde una parte alta. Esto es Tira y estos son los otros pequeños poblados que hay alrededor del cráter de la isla. Son imágenes pues, de esos bordes blancos de todo el perfil de la montaña. Estas ya son otras imágenes aquí. Y Mykonos. Esta, digamos, es la ciudad, la isla más famosa que hay en Grecia en su época. Fue sitio de jet set por mucho tiempo. Esta es la iglesita y aquí está el puerto. Ellos son los molinos pues, muy famosos allá. Esta parte de aquí es bastante correntosa, pero esto aquí pues, es el puertecito donde es más tranquila el agua, ¿no? Fue sitio de jet set por mucho tiempo, fue digamos el paraíso de la gente homosexual también por mucho tiempo, pero se ha ido deteriorando porque era pues digamos de alto estrato y ya se ha ido deteriorando pues, y ya la calidad de los servicios turísticos, como dice por aquí, no son tan buenos. Pero es una isla bastante interesante, bastante digamos singular en términos del ambiente. Tiene un ambiente distinto a muchas otras islas, todavía conserva pues ciertas calidades. Este es el puerto, esta es la parte digamos de los pescadores, esta es la parte de atrás de la isla, o sea, esta hueco así es esta parte. Y el tipo de callecitas es más o menos lo mismo que habíamos visto pues anteriormente. Esta es la parte de atrás, el puerto está aquí entrando, por este lado está el puerto y esta es la parte de atrás de la isla donde a veces este mar se mueve bastante y genera pues problemas a todos estos restaurantitos que hay atrás. Los molinos de Mykonos, que son muy conocidos, todos los han visto. Esta es la parte de atrás que dije ahora, que se mantiene pues este Bloody Mary estaba como corona. La iglesita. Por aquí debe estar la cosita de los pescados. Y ya para terminar, un poco lo que es la comida, ¿no? Lo que uno generalmente, pues, si va a probar lo que es de las donde quieres, come lo que hay allá y prueba lo que hay allá, pues está el uso, no es otra cosa que aguardiente. Muy anisado, muy dulce, pero tiene muchos grados alcohólicos, o sea, alcohol. Y ya los que, bueno, van a hacer un viaje de noche, pero van a estar encantados del mismo. Porque cuando uno viaja en los buques de noche y sobre todo en esa zona del Mediterráneo, pues que me ha tocado a mí, uno generalmente se duerme que muy contento en la cubierta, el otro día no abre los ojos, que está todo pegado y salitre por todas partes. Entonces hay que estar más bien protegido allá adentro para no llegar todo pegajoso. Pues. Allá luego no voy a ir. Ya me tocó ahí. No, Grecia es un espectáculo.
yo creo que los sitios, pues, y además está escogido en la mitad del camino para que tengan un relax ahí en paros y disfruten pues 3 o 4 días de playa, pues, porque es que el recorrido, como estamos hablando ahora, es a ritmo, ¿no? Entonces van a necesitar un descanso estimulante ahí en ese sitio. Y el sitio es perfecto para eso. Entonces las islas griegas son bellísimas. Los paisajes, el ambiente, los griegos son muy amables, obviamente te hablan en todos los idiomas. Sí, eso te hablan de todo. Y pues, obviamente pues, van por proteína y van por otras cosas. Bueno. Gracias. ¿Hasta ahora? ¿Ah? ¿Hasta ahora? ¿O hasta...? No, ya yo creo que hoy era cortico, y es que nos tenemos que ir a dormir, está haciendo mucho frío, nos tenemos tomado un vino. Creo que van a hablar así unas cosas del viaje y los que tengan algunas inquietudes. Tan raro.